Las energías de junio de 2021, iluminación. Amados, nos dirigimos a un nuevo mes energético, uno que ha sido introducido por un eclipse muy poderoso en Sagitario, junto con el portal pleyadiano. Energías que todavía están muy presentes dentro y en nuestro planeta, para todos los que desean alinearse con el propósito de la curación y la expansión personal. Este pasaje que comenzó el mes anterior continuará hasta el solsticio de verano, y será el predecesor de una fase estabilizadora que durará hasta noviembre, cuando estaremos completamente inmersos de nuevo en energías muy potentes, con la llegada de más eclipses y otras energías benevolentes de séptima dimensión, provenientes de muchas fuentes galácticas diferentes. Durante los próximos meses vamos a estar inmersos en un portal cuyas energías principales van a afectar profundamente a nuestros chakras superiores y cardíacos. Es por eso que es vital que tomemos este mes, ya que la intensidad se intensificará a medida que entramos en el verano, para rejuvenecer adecuadamente y honrar nuestros cuerpos antes de dar un paso más hacia nuevos horizontes. Junio es un mes para la iluminación personal, como nos recuerda su frecuencia universal 11. Un mes para que continuemos con la fase de integración que iniciamos en mayo y que nos llevará a un completo repatterning, recuperando sabiduría y claridad para la expansión que se avecina, ya que apenas estamos empezando a decodificar todo lo que hemos ido descendiendo desde principios de este año, por lo que este año prometía. De hecho, estamos inmersos en un cambio constante. Junio es un mes para descansar y rejuvenecer. Seguimos inmersos en una frecuencia de cambio, especialmente con Géminis este mes, y dentro de un año universal de 5, junto con muchas otras energías que nos invitan a transformarnos constantemente. Sin embargo, dentro de todo este cambio masivo, nosotros también tenemos este mes otras energías que hacen de junio al mes para calmarnos, tomándonos un tiempo para reflexionar sobre nuestro viaje personal, ya que en medio de todo este año de transición, crear equilibrio es esencial para no caer en patrones impulsivos. Como nos estamos integrando demasiado masivamente, es más fácil drenarnos, por lo que siempre debemos tomar, como comparten los guías, periodos de 9-10 días para despejarnos, aunque esto también variará de una persona a otra. A nivel colectivo, la energía de la desesperación y el miedo, en particular, sigue estando muy presente. Son muchos los que, a pesar de que están empezando a despertar, y por lo tanto activando su esencia única, todavía no están subestimando la realidad de lo que está sucediendo detrás del falso escenario que se está implantando en la línea de tiempo de la Tierra 3D. La energía de la desesperación será sustituida por enfocarse conscientemente en la confianza, la fe, la entrega y un reemplazo total de todo el autohablar negativo, y todos los escenarios de la mente imaginaria, con decretos amorosos para programar nuestras mentes humanas amorosamente, para que podamos recordar quiénes somos realmente, y actuar en consecuencia. Para aquellos que han hecho su trabajo interno y ahora están más enfocados en ayudar a nivel planetario, los mecanismos de puesta a tierra son fundamentales en este momento también para que podamos sembrar nuestra esencia de luz única, sin agotarnos, especialmente para aquellos que se están dedicando conscientemente a ayudar a otros a nivel personal, ya que no solo se ocuparán de sus propios problemas de curación personal, pero con las energías planetarias actuales, así como con las esencias de aquellos que co-crean con ellos. Por lo tanto, la compensación es esencial en forma diaria o semanal, dependiendo de dónde se encuentren, para que no perdamos el equilibrio. Este es un momento único para todos nosotros de una manera u otra. Nuestro planeta está siendo restaurado, a todos los niveles. Los tejidos de la Tierra están siendo rehabilitados, así como muchas otras estructuras que fueron manipuladas. A nivel cósmico, la Tierra ahora está abrazada por el cuarto rayo de armonía y amor, que es el que está restaurando la paz que todos necesitamos en un momento en que estamos comenzando a imaginar cómo es nuestra nueva línea de tiempo elegida. Este es un tiempo en el que el planeta Tierra, así como muchos de nosotros, estamos recibiendo la ayuda benevolente de muchos seres que como nosotros ya han experimentado la evolución, o que provienen de un estado ya unificado de ser, seres y fuerzas que están a nuestro favor ayudándonos a finalmente dar un salto de fe y pasar a un estado superior de conciencia. El cambio planetario actual no solo es posible, sino que en realidad está teniendo lugar. Sin embargo, para contribuir en este cambio, primero necesitamos comenzar por transformarnos a nosotros mismos, por todo lo que sanamos y por nosotros, lo hacemos por todos, como vivir en un universo holográfico, ya sea que recordemos o no en absoluto.
Todo es posible si mantenemos la visión y actuamos dentro de la integridad y el amor a todos, en todo momento. Porque como siempre digo, donde hay voluntad siempre hay un camino. Habrá desafíos. Habrá dificultades, pero también habrá amor incondicional, alegría y apoyo. ¿Tienes la voluntad, la fuerza y la devoción para quemar el ego y resurrecte en el ser de luz que eres? Alineaciones planetarias. Terminamos mayo con un eclipse en Sagitario, y nosotros también comenzamos este nuevo mes de junio con otro en Géminis, dejándonos solo un corto periodo para que nos despejemos, aterremos y empecemos a integrarnos de nuevo, ya que estaremos inmersos en una fase de encarnación sin parar. Por eso es tan importante cuidar nuestros cuerpos, intercambiando periodos de descanso con los despejados, ya que de lo contrario, no podríamos gestionar la enorme cantidad de frecuencias que están conviviendo con nosotros, en este momento, y que como almas conscientes, ya hemos acordado integrar y co-crear con ellas. Este es un mes cuya principal fortaleza radica precisamente en enfocarnos en descansar y reflexionar sobre nuestro viaje personal, para que podamos recuperar una sabiduría superior de nuestro viaje actual, ya que la iluminación llega cuando comulgamos con nuestra alma en profundo silencio, sin juicios y abiertos a lo que podamos recibir, como nos recuerda la frecuencia maestra universal 11 de este mes. Una frecuencia que en el tarot está representada por la carta ardiente de la fuerza, una mujer sosteniendo entre sus manos las mandíbulas de un león, Sol, que representa la fuerza física que solo puede venir a través del poder del amor, la sabiduría y el equilibrio, cultivado en su interior. A nivel planetario, comenzamos este mes con Venus entrando en Cáncer el 2 de junio. Con Venus está en Cáncer podemos sentirnos más sensibles y profundamente emocionales. Son precisamente los que tienen como misión personal recuperar la esencia femenina perdida en el planeta, los que se sentirán más vulnerables en este momento. La vulnerabilidad cuando se abraza es un regalo, ya que te hace más fuerte en la expresión de tus sentimientos, en lugar de ocultarlos. También son tiempos maravillosos para cuidarnos, a todos los niveles, como nosotros también cuidamos de los demás y pasamos algún tiempo haciendo cosas que nutren nuestro ser y que también nos traen alegría. El 10 de junio, tenemos otro eclipse solar anular de luna nueva a 19 grados Géminis. En el momento del eclipse tenemos Mercurio en Géminis retrógrado con el nodo norte también en Géminis, y todo cuadrado Neptuno, que es el aspecto de nosotros que nos conecta con nuestra alma, con lo etéreo, en oposición a Géminis que gobierna la cabeza. Con este eclipse de Géminis tenemos la oportunidad de crear equilibrio, de reconocer la ilusión y ser flexibles en nuestro pensamiento en lugar de lineales, ya que nosotros también tenemos 5 planetas en signos mutables. Esta es de nuevo una oportunidad para ir más allá en nuestro trabajo interno de integración de polaridad, ya que después de todo, es una de las tareas internas más importantes que debemos hacer, cuando estamos en un viaje evolutivo consciente. El 11 de junio, Marte entra en Leo. Esto va a ser un gran influjo de fuerza en un momento en que somos desafiados por muchas energías diferentes, ya que podemos tender a drenarnos a nosotros mismos en este proceso constante de integración. Marte representa nuestra fuerza física, pero también nuestra energía, vitalidad y poder, en un nivel más físico. Marte en Leo duplica su poder, lo que lo convierte en uno muy poderoso, aunque sabiamente lo dirige. Como siempre, es una frecuencia tan poderosa que pueden surgir ciertos patrones ocultos o problemas como la ira, la frustración, etc., si tenemos estas emociones reprimidas dentro y necesitamos enfrentarlas. Esta es una oportunidad para que aprendamos a dirigir esta energía ardiente de una manera constructiva, ya que como siempre, todas las emociones son simplemente energía y todo depende de cómo las filtramos, que pueden ser constructivas o destructivas. El 14 de junio, tenemos Saturno cuadrado Urano, que es algo que solo ocurre cada 20 años más o menos. Este aspecto es el que está marcando el cambio planetario que nosotros, como especie, estamos teniendo. Una representación macro de lo que ya está ocurriendo en nuestro microuniverso, la necesidad de libertad sobre la esclavitud y el control. Este es un proceso continuo que ha estado ocurriendo durante un tiempo y que será un punto de inflexión para todos nosotros. De hecho, hay muchos cambios que están sucediendo tanto a nivel personal como colectivo, y esto es solo el comienzo, a pesar de los esfuerzos de muchos por ser de otra manera, ya que la humanidad está adoptando un nivel más alto de conciencia, cambiando los patrones de esclavitud que han estado sucediendo durante años y comenzando a recuperar su soberanía. El 20 de junio, Júpiter,
el planeta de expansión, se volverá retrógrado. Mercurio acompañará a Júpiter haciendo lo mismo el 22 de junio. Como muchos de ustedes saben, no me centro en una perspectiva limitada de la realidad. He estado durante unos años liberando muchas creencias fijas, especialmente sobre la astrología, y en mi realidad solo gobernar mis propios microciclos y la voluntad más alta, no las fases retrógradas, para durante estos periodos, todo simplemente va perfectamente bien, como será, siempre de acuerdo con un plan superior. La esencia de este mes es una para la retrospección interior como la única manera de autoiluminación, ya sea que los planetas parezcan ser retrógrados o no, porque la frecuencia de un mes va más allá de nuestras alineaciones planetarias, ya que hay, siempre, muchas cosas que realmente no podemos saber o imaginar, detrás de nuestra perspectiva humana. Sin embargo, como el colectivo ha creado la ilusión de retrógrado, esto, por supuesto, tiene un impacto, porque todo lo que creamos tiene un efecto. Es nuestra elección personal movernos hacia adentro, darnos cuenta de que todo es en verdad una ilusión, y comenzar a desentendernos de creencias más antiguas que solo nos causan miedo. Como siempre, todo está sucediendo de acuerdo con los ciclos naturales de la creación, en lugar de una creencia basada en el miedo que hemos creado acerca de que los planetas son retrógrados y de que ellos nos causan desafíos o beneficios. Júpiter nos invita a expandirnos desde dentro antes de hacerlo en nuestra realidad física. Es importante crecer, reflexionar y medir las consecuencias que tendrán nuestras acciones antes de llevar nuestras visiones a lo físico. Este es uno de los primeros pasos antes de manifestarse en lo físico, tanto si lo vemos como retrógrado como si no. Todo es lo que queremos hacer con él. El 20 de junio, tenemos al Sol entrando en el Cáncer amoroso junto con el solsticio de verano para aquellos que viven en el hemisferio norte y el solsticio de invierno para aquellos que residen en el sur. Con el Sol en Cáncer tenemos la oportunidad de conectarnos con el aspecto de nosotros que nos sentimos como en casa con todos, y que nos recuerda que donde quiera que estemos en casa, porque pertenecemos a todo el universo. Esta es también una maravillosa oportunidad para trabajar en nuestros sentidos intuitivos, y por lo tanto, nuestro aspecto plateado, femenino, así como para crecer en madurez y sanar nuestro cuerpo emocional, especialmente de la ilusión de querer vivir siempre en lo etéreo. Este es un momento para que trabajemos con nuestro sentido de protección, cuestiones familiares que aún no se han escuchado, así como con nuestro sentido de pertenencia a la Tierra. Un tiempo para que nos convagamos en nuestros propios cuidadores, recordando que si no estamos alineados con nuestra alma y nos tomamos el tiempo para liberarnos y sanar primero, no podríamos ser de ninguna ayuda para los demás. El 24 de junio, tenemos Saturno sextil Quirón. Este es uno de los aspectos más importantes también para todos nosotros, ya que esto va a implicar una afluencia masiva de curación, compasión y sabiduría. Este encuentro planetario va a servir para todos aquellos que deseen tomarse un tiempo para restaurarse a sí mismos y centrarse en la curación personal, ya que todos necesitamos restablecernos y rejuvenecer, si deseamos ir más allá en nuestra misión personal de asistencia. El 24 de junio, habrá una luna llena en Capricornio que va a ser una maravillosa para que trabajemos en la encarnación adecuada de los códigos de luz de la fuente que hemos estado integrando constantemente y que necesitan ser anclados ahora en lo físico. Así es como alcanzamos un estado interior de iluminación descendiendo desde arriba y anclando debajo lo que recibimos de nuestra alma. Capricornio nos ayudará a recuperar la vitalidad por haber despejado primero todos nuestros cuerpos y comenzar a dirigir nuestra fuerza vital de una manera sabia, por lo que nuestras células del cuerpo reciben suficiente energía para seguir alimentando el cuerpo. El 25 de junio, Neptuno se retrógrado. Aunque ya sabes cuál es mi opinión sobre los retrógrados. La esencia de Neptuno siempre va a estar ahí de la misma manera, para que sintonicemos con ella, cuando seamos guiados a comulgar con nuestra alma, expandirnos en nuestros sentimientos, visiones intuitivas y trabajar con nuestros sentidos superiores, independientemente de la ilusión que tengamos de que sea retrógrado o no. En un mes de 11, donde la iluminación es clave, Neptuno y las muchas alineaciones que hace con otros planetas, nos va a ayudar enormemente a comunicarnos aún más con nuestra alma, mónada, para aquellos que están en este escenario, y las fuerzas y seres iluminados que están allí para mostrarnos cómo recordar la manera de conquistar nuestras sombras y volver a nuestro estado natural de ser, que siempre es de amor, en perfecto flujo con todos. Terminamos el mes teniendo el 27 de junio, Venus entrando en Leo. Cuando Venus reside en Leo,
Se dice que se trata de lo apasionados que nos volvemos en nuestras relaciones, etc. Para mí, si miramos desde una perspectiva superior y comenzamos a alinearnos con la esencia de los planetas, nos daremos cuenta de que en verdad no se trata tanto de la interpretación humana que les damos, sino de lo que realmente son, como organismo vivo único. Venus en Leo se trata de convertir este amor, confianza, cuidado y pasión hacia nosotros mismos, convirtiéndonos en seres empoderados, enamorados del aspecto divino interior, para que podamos comenzar a dar lo mismo que tenemos dentro, que aunque muchos todavía tratan de engañar, no tienen nada que ver con el narcisismo, sino con respetar y honrar la voluntad de la fuente de manifestarse de manera única en todos y cada uno de nosotros. Esto es lo que reconoceremos y amaremos, no el aspecto 3D de nosotros mismos, que en verdad también es tan divino como cualquier otra cosa. Somos los primeros que necesitamos de nuestro afecto, amor y cuidado, y si no podemos ser auténticos y amorosos hacia el yo, ¿qué podemos dar a los demás, si estamos vacíos de todos estos atributos en nuestro interior? Junio es un mes que viene con energías amorosas y calmantes para aquellos que están dispuestos a trabajar con sus cuerpos, dándoles tiempo para descansar, para que puedan emerger más fuertes. Todo tiene un tiempo y este es un momento para que seamos nuestros propios cuidadores, ya que la iluminación se logra precisamente cuando respetamos las leyes y los tiempos de la creación, rindiéndose pacientemente a todos, hasta que llega el momento de actuar de manera diferente. Recuerden, amados, todos estamos en una misión única y maravillosa para restaurar la conciencia planetaria de la Tierra. Esto es algo que hacemos contribuyendo, a nuestra manera única, sembrando más amor. ¿Cómo podemos sembrar más amor? Al llegar a ser lo primero, pensar, sentir y actuar dentro del amor divino, y al recordar que al cuidarnos a nosotros mismos y a los vehículos sagrados, nosotros también cuidamos y ayudamos a sanar al todo, como todo lo que hacemos reverbera en todo. Tened un junio amoroso, sanador y gozoso, amados. Dentro del amor infinito,